Bueno, ahora sí, adelante. Oremos. Amén. Amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, contigo porque nos permites reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, y para ponerla en práctica también. Y te damos gracias por el hermano Walter, Señor, que siempre se prepara para darnos estos estudios tan bonitos. Bendice a cada una de las que ya estamos, de los que ya estamos aquí, Señor, y los que no se han podido comunicar todavía, Señor, que tú les ayudes, Señor, para que ellos también puedan aprovechar estos preciosos estudios. Te damos gracias por todo, Señor, y te rogamos que en nuestras mentes, Señor, queden siempre estas clases tan preciosas, Padre, para que los podamos poner en práctica. Gracias te damos, Señor, y todo te lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el pasaje este que iniciamos la semana pasada, que pues es, como mencionábamos anteriormente, difícil de entender, controversial. De hecho, se presta a muchas, bueno, no muchas, pero a varias interpretaciones. Hoy vamos a ver, encima el pasaje de hoy es el más controversial de los controversiales, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de dar, pues por lo menos dos de las posturas que hay de cómo se interpreta. Eh, Decíamos la semana pasada que este tema del futuro, de las profecías y de los últimos tiempos, pues se presta mucha curiosidad. Hay muchas personas queriendo conocer el futuro porque tendemos los humanos a querer tener control de todo, entonces queremos saber, conocer el futuro para poder controlarlo, para poder prepararnos para el futuro. Pero aquí Jesús no quiere satisfacer la curiosidad de sus discípulos, que eran los primeros curiosos, los que querían saber cuándo iban a pasar todas estas cosas, ni tampoco quiere satisfacer nuestra curiosidad. Es eh, tan grande la curiosidad de las personas que estaba chequeando hoy las vistas que tuvo en la clase de la semana pasada, ya van más de 100. Más de 100 personas han querido ver en YouTube eh, de qué se trata eso de los tiempos del fin. Pero bueno, vamos a seguir con el pasaje porque pues obviamente tenemos que eh, no solo intentar entender las cosas que están claras, porque hay cosas que no van a estar claras para nosotros hasta que el Señor lo decida. Y a lo mejor no decide nunca aclararnos, porque Él en su soberanía sabe lo que quiere aclararnos y lo que no. Pero hay cosas que sí están claras, y como mencionábamos la semana pasada, el dicho famoso de Mark Twain: no me preocupa lo que no entiendo, sino lo que entiendo, porque eso es lo que tengo que poner en práctica. Eh, pero tampoco podemos evitar estos pasajes, pasarlos por alto, porque por algo están en la escritura, y de todas formas, pues siempre hay una reflexión para nosotros. No solo eh, entender lo que está diciendo, sino reflexionar qué es lo que el Señor quiere al tener esos pasajes en la escritura. Pero vamos a la presentación eh, para pues entrar en materia de lo que tenemos que ver hoy. Entonces, el tema, como fue anunciado ahí en el chat, es la abominación desoladora. Algunas versiones dicen la abominación que causa desolación. No vamos a poder ver todos los versículos que tenemos aquí, porque nos vamos a concentrar en lo más importante, en lo que nos dé tiempo. Pero entrando en materia, pues vamos a leer el versículo 14. Bueno, veamos rapidito en qué nos quedamos. Marcos 13, versos 12 al 13. Jesús estaba anunciando, ¿verdad?, que el hermano entregaría la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se rebelían contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin,
esto será salvo. Entonces decíamos que las profecías generalmente tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento a largo plazo. Este tema de, de la abominación que causa desolación o desoladora, pues algunos piensan que ya se cumplió y que hasta ahí llegó. Esa es una de las posiciones. Pero hay otros que piensan que es el tema este que tuvo un cumplimiento en el pasado, pero que falta, que hay un cumplimiento todavía para el futuro. Y vamos a tratar de desenmarañar el asunto eh, y vamos a dar pues las posiciones de los estudiosos, de los conocedores, para que pues tengamos las dos posturas y pues ya nosotros, si queremos, nos inclinemos por una o por la otra, pero al final de cuentas, como dije ya, lo importante es lo que sí está claro, lo que sí podemos entender y la reflexión que podemos tener. Bueno, entonces Marcos 13:14 dice, ahora bien, obviamente continuando con el pasaje que leímos, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe estar, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno. Bueno, veamos los elementos aquí, lo que Marcos está eh, pues relatando de lo que Jesús dijo, porque realmente Marcos está trasladando lo que Jesús dijo. Eh, Vale la pena notar desde el principio del estudio del Evangelio de Marcos dijimos que Marcos se enfoca en todo lo que Jesús hizo, no tanto en lo que Jesús dijo. Marcos, por ejemplo, no detalla el sermón del monte como lo detalla Mateo. O bueno, hay muchas cosas de los otros evangelios que Marcos no detalla, las cosas que Jesús dijo. Se concreta mucho en lo que Jesús hizo. Pero curiosamente, estas palabras de Jesús sí las registra. O sea, eso nos dice la importancia que eso tiene. Y aquí hay un comentario que pues, eh, seguramente Marcos agregó, que dice el que lee que lo entienda. O sea, Jesús no iba a decir el que lee que lo entienda porque él estaba hablando, no estaba escribiendo. Pero pues también Jesús sabía que esto iba a quedar escrito y que nosotros lo íbamos a leer posteriormente. Pero bueno, entonces Jesús está hablando de una abominación y vamos a tratar de entender, bueno, qué significa una abominación. Normalmente el término se refiere a un sacrilegio o algo que está en contra totalmente en contra de lo que es eh, la adoración, podríamos decir. Y específicamente en este caso, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Los judíos entendían este término de abominación porque en el año 167 antes de Cristo hubo un eh, bueno, ustedes saben que Israel ha estado en guerras constantes, pero vino Antíoco, un rey sirio, y invadió Jerusalén. Fue una invasión tan fuerte que se estima que alrededor de 40,000 personas murieron en esa intervención. Entonces él sitió Jerusalén, logró entrar, tomar el control de la ciudad, tomar el control del templo y pues hizo que en el templo se sacrificara un cerdo, lo cual era eh, espantoso para la cultura judía, para la religión judía, porque era el lugar sagrado. Un cerdo era un animal inmundo. Ahí recuerden ustedes, si leemos el Éxodo, el Levítico,
Todo hablaba de animales sin mancha, animales puros, que eran los que se tenían que sacrificar, animales sin defecto. Y hablaba de ovejas, de corderos, pero un cerdo era un animal inmundo. Entonces fue al lugar sagrado, el lugar más sagrado para los judíos, el templo, y sacrificó un cerdo. También puso la imagen del dios Zeus dentro del templo y obligó o bueno, quería eliminar la religión judía y entonces estableció la pena de muerte para todos aquellos que practicaran el judaísmo. Eso fue abominable para ellos. Entonces ellos entendían como abominación eso que había sucedido en el año 167. Pero Jesús está hablando a futuro. Dice cuando vean, no dice cómo vieron lo que pasó, sino qué es lo que va a pasar. Y dice que causa destrucción donde no debe estar. Esta frase, este pasaje, para, para muchos críticos es el pasaje más difícil de entender del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso de que está donde no debe estar? Pero, pues, como dije ya, a nosotros nos interesa la parte que sí entendemos. Jesús está hablando futuro. Está diciendo que viene algo terrible, muy similar o peor a lo que sucedió en la época de Antíoco, lo que ya había pasado. Y como mencionamos, o hemos mencionado en las clases anteriores, el Señor no está queriendo satisfacer la curiosidad de los discípulos, sino les está previniendo, los está cuidando, les está advirtiendo de que viene algo terrible y de que estén preparados. Y les está diciendo lo que tienen que hacer cuando eso suceda. Y vemos un sentido de urgencia aquí fuerte en las palabras de Jesús, que les está diciendo, el que esté en la azotea no baje ni entre a casa para llevarse nada. Por las temperaturas de Israel, pues la mayoría de casas tenían azotea, donde la gente pues, se refrescaba y normalmente tenían escaleras por fuera. Bueno, todas nuestras casas ahora las escaleras las tienen adentro, ¿verdad? Pero en las construcciones antiguas, eh, pues las escaleras estaban por fuera. Y lo vemos en aquel pasaje donde le llevan un paralítico a Jesús y lo suben al techo porque no podían entrar a la casa. Obviamente tenían que haber escaleras por fuera porque si no pudieran entrar a la casa, ¿cómo iban a subir a la azotea? Pero lo que Jesús está diciendo, si están en la azotea y miren esto que va a pasar, o vean lo que está sucediendo, ya no entren a la casa, ya no entren para llevarse su capa, por ejemplo, que era una de las cosas más importantes que tenían los judíos, era la capa, porque con eso se cubrían, les servía de almohada o de colcha para protegerse. Era un elemento muy, muy importante. Entonces, no bajen por nada, ya no entren ni a traer zapatos, por decir algo, ¿verdad? Hay un sentido de urgencia aquí. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Aquí menciona la capa, ¿va? Huya. Y dice, hay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno. Si vamos a los pasajes anteriores, a lo que hemos visto anteriormente, las profecías de Jesús, recuerden ustedes cuando Jesús seca la higuera, la secó desde la raíz porque no daba frutos. Y en esa oportunidad dijimos que esa era una profecía contra Israel por su falta de frutos, por su religiosidad hipócrita que tenían, por la corrupción a la que habían llegado las autoridades religiosas o los líderes religiosos. Entonces ahí, eso es una parábola, una analogía que Jesús hace de la higuera como advirtiendo que el pueblo de Israel va a ser destruido desde la raíz. Eh, También vimos la profecía de los labradores malvados, aquellos que se les arrendaron una viña y en lugar de darle los frutos al dueño, lo que hicieron fue matar a los emisarios que él pues había enviado para recoger los frutos.
y al final él manda a su único hijo, a su hijo amado, creyendo que lo van a respetar, y los labradores malvados dicen, ahí viene el hijo, si viene el heredero, a lo mejor ya se murió el dueño de la viña, entonces matemos al heredero y nos quedamos con la viña. Esa era una profecía de Jesús de lo que iban a hacer con él, que iban a matar al hijo amado. Entonces Jesús, cuando les da esta parábola profética, les pregunta, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Y los mismos fariseos le contestan, pues va a quitarles la viña a los baldadores malvados, los va a destruir y le va a dar su viña a otros. Y inconscientemente ellos se suicidaron ahí porque dijeron exactamente lo que iba a pasar. El Señor Jesús le quitó al pueblo de Israel su supremacía, podríamos decir, como pueblo de Dios, y se lo dio a la iglesia. Eh, Ahora nosotros somos, pues, el pueblo escogido de Dios que tiene que dar frutos en la viña. Entonces, esa fue otra de las profecías en donde Jesús habló de la destrucción de Israel. Y eso, hermano, sucedió en el año 70 después de Cristo. Resulta que eh, bueno, en la época que mencionamos anteriormente, donde Antíoco pues invadió y mató a tanta gente, pues hubo una rebelión, la rebelión de los macabeos, que está en los libros apócrifos que mencionábamos, que aunque nosotros los cristianos evangélicos creemos que no son libros inspirados por Dios, son libros históricos que tienen mucha información. Los macabeos eh, originados en una familia que lograron hacer una revolución, pues lograron recuperar el templo que Antíoco había profanado pues vencieron, recuperaron la ciudad, recuperaron el templo y tuvieron pues ya eh, unos 100 años de tranquilidad. Pero ahora Jesús está profetizando otra destrucción, la destrucción del año 70, en donde él profetizó que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces mencionamos que en el año 70 después de Cristo vino eh, Tito bajo las órdenes de Vespasiano y pues otra vez entró a la ciudad eh, en el año 64, 6 años antes de esto, los celotes lograron causar una rebelión y tuvieron, pues, pusieron en problemas al ejército romano porque lograron causar muchas bajas en el ejército romano y mantuvieron una guerra ahí, una guerra fuerte, una guerra interna contra los romanos, pues la cosa no se resolvía hasta que el ejército romano decide mandar alrededor de 22,000 personas, 22,000 soldados a invadir la ciudad bajo las órdenes de Tito y entraron con toda la furia, con toda la cólera por toda la resistencia que habían opuesto los celotes. Em, los celotes era un grupo que durante años se estuvo preparando para justamente con el propósito de derrocar al gobierno romano. Curiosamente, uno de los celotes era discípulo de Jesús, que lo hemos mencionado también. Entonces, estos celotes lograron, tenían tan arraigada su nacionalidad y su objetivo de querer derrotar al ejército romano que lo metieron en problemas. Incluso hay una historia que había una fortaleza, la fortaleza de Masada, en donde al final, cuando ya el ejército romano empezó a vencer a los celotes, ellos se retiraron y se refugiaron en esa fortaleza. Y ahí estuvieron aguantando y poniendo resistencia a los romanos durante un buen tiempo, hasta que, pues obviamente se les acabó la comida y ya no soportaban más. Y se dieron cuenta que no iban a poder vencer, que el ejército romano los iba a,
a vencer. Entonces, decidieron suicidarse, todos. Prefirieron matarse ellos mismos que ser vencidos por el ejército romano. Entonces, esa fortaleza es famosa por eso que los celotes hicieron. Pero el punto es que a raíz de esta resistencia, pues obviamente el ejército romano pues decidió ir con todo contra la ciudad. Destruyeron Jerusalén, las murallas, y destruyeron el templo. Eh, Dicen que Tito ordenó que el templo no lo fueran a tocar, porque lo había reconstruido Herodes, y como mencionamos anteriormente, era una belleza el templo, pues una reconstrucción eh, imponente con planchas de oro y, pues todo tipo de cosas maravillosas que habían ahí. Entonces él dio órdenes de que destruyeran la ciudad para que no fueran a destruir el templo. Pero era tal la furia del ejército romano que al final no quedó piedra sobre piedra como Jesús había dicho. Entonces Jesús está advirtiendo a sus discípulos de lo que va a pasar. Y vemos el amor de Jesús preocupado por sus discípulos, a pesar de que faltan 3 días para su crucifixión y él lo sabe. Pero él no está preocupado por él, está preocupado por su gente. Y curiosamente, en esa invasión de Tito, pues muy pocos cristianos murieron, porque la mayoría que conocían esta profecía, cuando empezaron a oír lo que iba a pasar, entonces decidieron obedecer y protegerse y huir. Y entonces muchos se salvaron. Pero vemos el amor del Señor eh, previniendo a sus discípulos y de alguna manera Él nos previene a nosotros también. Porque como dije al principio, hay quienes piensan que esta fue la abominación desoladora, lo que pasó en el año 70, y bueno, y que ahí terminó y ya no va a pasar nada más. Pero hay quienes no sostienen eso y vamos a ver cuál es el argumento de los que creen que esto sigue. Eh, por, Porque pues tenemos que buscar las otras referencias, de hecho los pasajes paralelos que, que se mencionan aquí para poder entender un poquito esto. Por ejemplo, eh, Mateo dice, cuando es el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Aquí Mateo nos da una pista de lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando de las profecías de Daniel. 500 años antes de que esto sucediera, pues Daniel profetizó muchas cosas. De hecho, profetizó como dijimos, en un plazo tal vez no corto, pero medio y un largo plazo, lo que iba a pasar, la desolación de Antíoco, la muerte de Jesucristo, de alguna manera también, pues, esta otra desolación que iba a haber. Entonces, pues, vamos a irnos un poquito a Daniel para leer lo que Daniel dice y poder ir desenmarañando el pasaje y tratando de entender un poco. Daniel 9:27 dice, "Ah, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se desame sobre el desolador." Aquí estamos hablando o está hablando Daniel del templo, porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el templo. Independientemente del cálculo de las 70 semanas de Daniel y de todo lo que vemos ahí, no podemos entrar en el detalle de toda la profecía de Daniel porque pues, no nos alcanzaría el tiempo, pero estamos sacando los aspectos que nos ayudan a entender
ese pasaje. Daniel habla de desolación, Daniel habla de muchedumbre, de desolaciones, del desolador. O sea, menciona a una persona que va a causar la desolación y eh, hasta que venga la consumación y lo que está derramado se derrame sobre el desolador. Otro pasaje de Daniel lo tenemos en 11:31, sigue hablando de este tema y en 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto, pues como ya dijimos, se cumplió con Antíoco, se cumplió esta parte de que profanaron el santuario y la fortaleza que estaba enfrente del templo, y quitaron el sacrificio y pusieron la abominación, o sea, pusieron esa cerda ahí, o ese cerdo. Pero en esto se basa, pues, los que sostienen de que lo que Jesús está diciendo, pues, una parte ya había pasado. Obviamente Jesús no se está refiriendo a lo que pasó con Antíoco, porque él dice, está hablando a futuro, dice cuando vean. Él está hablando de lo que va a pasar en el año 70. Sin embargo, hay aspectos que nos hacen ver que pues tampoco terminó ahí la cosa. Eh, Vamos a pasar a los siguientes versículos, pero antes, y hablando de lo que es el amor de Jesús, vemos la preocupación de Jesús por sus discípulos y por las mujeres. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, preocupado por su gran amor, por lo que va a pasar, por lo que va a pasar con las mujeres, no solo con los hombres, sino con las mujeres. Y dice, oren para que esto no suceda en invierno. Resulta que en Israel, en aquella época, y de hecho en la época actual, yo no conozco, pero he leído un poquito de eso, hay, cuando llueve mucho, se hacen surcos, incluso en las calles, en muchos lugares, y en esos surcos pasa el agua. Más o menos se forman como ríos. En verano están secos, la gente camina por ahí, incluso los animalitos caminan por ahí, pero en invierno esos surcos se llenan y entonces no se puede pasar porque se llenan mucho de agua. Aquí en la antigua hay un río que se llama el río Pensativo. No sé exactamente por qué le pusieron Pensativo, pero suena a que es tranquilo, ¿verdad? Que es un río, pues, con poco caudal. Pero ese Pensativo cuando llueve también inunda y son unas corrientes muy fuertes. Entonces, eso pasaba en Israel y lo que Jesús está diciendo, oren para que no suceda en invierno, para que no tengan dificultad de pasar, para que puedan huir, para que puedan salvarse de lo que viene. Y es interesante que el Señor en su soberanía y en su plan, Él tiene estipulado todo lo que va a pasar y cuándo va a pasar. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo así que oren para que no suceda si ya está planeado? Ya Jesús sabe cómo van a pasar las cosas. Pero lo que aprendemos aquí es el poder de la oración. O sea, no podemos cambiar los planes del Señor, pero de alguna manera podemos eh, ayudar a que las cosas no sean tan, tan difíciles. Y cuando nosotros oramos, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino beneficiamos a los no cristianos. Porque pues, si esto no pasaba en invierno, pues no solo los judíos cristianos iban a beneficiarse, sino pues otra gente también iba a poder huir. Entonces, el Señor siempre recalca lo importante de la oración, como aquella parábola que dijo del juez injusto, ¿verdad? Que había una mujer pidiéndole justicia y el juez no era justo ni era bueno, era un juez malo, pero por la insistencia de la mujer, pues le hizo justicia. Y esa parábola la hizo Jesús para mostrar la importancia de
de la insistencia, de la oración, de doblar nuestras rodillas para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y vemos pasajes en las Escrituras donde, por ejemplo, Moisés oró para que el Señor no destruyera al pueblo de Israel después de su pecado. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y bueno, así podríamos mencionar muchas cosas más. Pero, hermanos, orar es importante. Eh, el Señor tiene ya sus planes, tiene determinado nuestro futuro, lo que va a pasar, y Él permite ciertos fenómenos naturales, ciertas desgracias, guerras, todo ese tipo de cosas. Y alguien podría decir, bueno, esa es la voluntad del Señor, Él está permitiendo eso, hay una razón por eso, entonces no hay nada que hacer. Pero sí, hay algo que hacer, podemos orar. Podemos orar por el pueblo de Israel que está en guerra, podemos orar en Irán, que está muriendo también mucha gente inocente, independientemente de toda la maldad que pueda haber y la idolatría y el ateísmo que pueda haber en esos países, o la religión contraria a lo que nosotros creemos. Hay niños, hay mujeres muriendo por una guerra como la que se está dando, la guerra entre Rusia y Ucrania también. Hay cristianos ahí. En Rusia hay cristianos, en Ucrania hay cristianos. Entonces, orar para que pues el daño no sea tan grande. Y sí se puede, la oración del justo puede mucho. Entonces, el Señor nos está dando ahí eh, instrucciones para que en medio de los desastres, en medio de las tragedias, en medio de las cosas difíciles, podemos orar. Siempre hay algo que hacer y el Señor escucha nuestras oraciones. Pero sigue diciendo eh, eh, Jesús, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, miren esto. Y este es el punto por el que algunas personas creen, o algunos de los estudiosos creen, que esto está hablando a futuro. Esto está hablando de la segunda venida del Señor. Porque dice, serán días de gran tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Y eso no fue lo que sucedió en el año 70. O sea, fue una gran desolación la que pausó. Prácticamente el pueblo de Israel fue arrasado, como mencioné, 22,000 muertes o algo por el estilo, pero han habido cosas peores después, porque si analizamos y si vamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones de personas? Se estiman entre 50 y 80 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y Jesús está diciendo, no habrá jamás algo así. Entonces, Jesús no sabía que iba a pasar la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues obviamente Él es omnisciente, Él sabe las cosas. Entonces, por eso, como les dije, hay una tendencia de pensar que tiene doble cumplimiento, que una parte de lo que Jesús estaba profetizando se refería a lo que iba a pasar en el año 70, pero hay quienes piensan que esto no es así, porque han habido desgracias más grandes. Como mencioné, solo como un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos millones de judíos también? Ahora, el primer grupo, el que piensa que, pues esto es pasado, lo que dicen es que pues esa abominación no terminó en el año 70, sino que continúa. Y por eso ha pasado tanto, especialmente con el pueblo de Israel, porque el Señor pues mandó su juicio sobre Israel por lo que ellos hicieron, por haberlo rechazado, por la maldad que había dentro del liderazgo judío. Y entonces ellos mismos, como dije yo, se suicidaron prácticamente. eh, Primero cuando dijeron,
lo que iba a pasar con los labradores malvados, pero también recordemos cuando Jesucristo, cuando pidieron que crucificaran a Jesús, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prácticamente condenaron a las generaciones eh, de lo que la ira del Señor iba a hacer. Entonces, sabemos, y la Biblia dice, especialmente en el Éxodo, se menciona mucho que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso se menciona muchas veces en la Biblia. El Señor es misericordioso y lo vemos aquí. Dice, vamos a cortar, o el Señor va a cortar esos días, porque si no nadie sobreviviría por causa de de lo que Él ha elegido. Entonces, en el año 70 pues no se exterminó totalmente a los judíos, como pudo haber pasado, sino que el Señor tuvo misericordia y los cristianos, los elegidos, se salvaron. Al final de los tiempos, pues también, pues, se van a salvar muchos o nos vamos a salvar muchos, dependiendo si vamos a estar aquí, por el amor que el Señor tiene por nosotros. Él nos ama inmensamente y Él está pendiente de nosotros. Y gracias a ese amor que Él tiene por nosotros, pues como dije al principio, hay, el resto del mundo se beneficia. Ah, entonces, estas son las dos posiciones, podríamos decir, que existen entre los estudiosos, entre los teólogos y toda la gente que pues hace teología y trata de interpretar estos pasajes, unos que se cumplió en el año 70, pero hay otros que hablan del doble cumplimiento y que hay cosas que todavía vienen precisamente por las personas, por pasajes como este que dice que algo que no ha habido desde el principio ni lo habrá jamás. Al final de los tiempos, pues va a haber una gran tribulación que no ha habido nunca y no va a haber más porque va a ser el final por lo menos del mundo actual. Después va a haber cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a estar en la presencia del Señor. Pero ahí sí podríamos decir que va a ser algo que nunca ha pasado ni va a volver a pasar. Y pues previene otra vez contra, contra los engañadores, contra los falsos profetas. Dice que si alguien les dice aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creen. No se dejen engañar porque van a surgir falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Qué terrible esto, hermanos, qué peligroso. Que tenemos que tener tanto cuidado con las falsas doctrinas. De hecho, pues sabemos que la semana entrante es la semana de aniversario de la iglesia y bueno, yo tengo el privilegio de predicar el lunes, aunque no va a ser presencial, sino va a ser eh, por Zoom. Pero el tema que me dieron es hablar justamente de de los evangelios, de los diferentes evangelios que hay actualmente, el evangelio de la prosperidad, el evangelio sin arrepentimiento, el evangelio sin cruz, el evangelio del espectáculo, del show, ¿verdad? Todo este tipo de tendencias tenemos ahorita y tenemos que prevenir y tener cuidado con ellas y saber reconocer cuál es el evangelio puro. Y vemos que de hace 2000 años el Señor nos previno de eso, de todo lo que va a pasar y cada vez pues las cosas van de mal en peor con tanto engaño. Y el Señor incluso dice, si hay señales y milagros, pues con eso se van a engañar. Uno se pone a pensar, cómo van a haber milagros de falsos profetas o de falsos evangelios o de iglesias que realmente no están predicando el mensaje verdadero? Pero el Señor lo advirtió. Y eso nos enseña que no todo, no necesariamente todo lo sobrenatural es de Dios. Puede ser un engaño del enemigo también. Si miramos milagros, nosotros automáticamente decimos, bueno, es un milagro de Dios. Pero Jesús está diciendo, no se dejen engañar.
van a haber falsos profetas que van a hacer milagros. Em, cuando el Señor habló del juicio, dijo, van a venir muchos diciéndome, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal y tal cosa. Y Él les va a decir, no los conozco, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, estos engañadores son tan persuasivos están siendo ya, porque ya, ya hay por todos lados, son eh, tan persuasivos que, como dice aquí, aún a los elegidos van a engañar con sus milagros, con todas las mentiras que van a decir, con todos los espectáculos y todos los shows y todo lo que eh, pues van a hacer o están haciendo. Y el Señor nos previene ahí, nos está previniendo de todas las cosas que van a pasar. Hay tantos pasajes que nos hablan de, de prevenirnos. De hecho, en el mismo eh, Evangelio de Marcos que estamos estudiando, en este capítulo 13 hay tantas advertencias. El versículo 5 dice, mirad que nadie os engañe. 13:5. Después el versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios y a las sinagogas. Está previniendo ahí. El versículo 18 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno, lo que ya leímos. El versículo 21 dice, si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. El versículo 23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El versículo 28 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El versículo 36 dice, mirad, velad y orad, otra vez la oración, porque no sabéis cuándo será el tiempo del tiempo. El versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. El versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Miren cuántas veces en un solo capítulo el Señor está hablando, velen, prepárense, estén listos. Entonces, como dije al principio, hay más de una interpretación a este pasaje o a las predicciones que Jesús hizo. Y no sabemos exactamente cuál es la interpretación real, pero lo que sí sabemos, lo que sí está claro, lo que Jesús está enfatizando tantas veces en este capítulo es que estemos preparados, es que velemos, es que no nos dejemos engañar. Es que van a haber muchas cosas que van a pasar, como veíamos también en las semanas anteriores. Andrán guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos, y es necesario, dice el Señor, que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin, no se dejen engañar, porque hay gente que dice, bueno, miren, ya esta guerra de Israel ya está metido Irán, ya está metido Estados Unidos, esa es la tercera guerra mundial, eso es lo que Jesús habló, entonces ya después de esta guerra o en medio de esta guerra Jesús viene. No es cierto. No sabemos. Puede ser que sí, pero no podemos meternos a especular y asegurar y tampoco atormentarnos con las cosas que van a pasar, porque pues no sabemos si nadie sabe. Y los falsos profetas, los engañadores, son especialistas en predecir, en hacer el cálculo. Es que las 70 semanas de Daniel es que hay 1290 días, de tal fecha hasta el otro, y entonces esta otra semana es así, y entonces cae tanto. Y ahí viene Jesús. No, no se dejen engañar por los falsos profetas. No nos dejemos engañar por los falsos evangelios que están surgiendo. Y todavía hay más. Mencioné, creo yo, la semana pasada que en Europa se están vendiendo las iglesias porque ya la gente no llega. Y entonces las están ofreciendo para club social, para museo, para vivienda, iglesias preciosas que hay construidas, pero no saben qué hacer con esas propiedades. Eh, a lo mejor va a pasar con nosotros también. De repente nuestro templo ahí en el futuro pues va a ser habilitado para banco, porque si nos descuidamos, si no tomamos en cuenta las advertencias del Señor,
pues vamos a ser engañados. Yo estaba viendo una estadística del año 1980, creo yo, para la fecha, cómo las cosas han cambiado, cómo las prioridades de la gente ha cambiado. Porque anteriormente, en los 70, en los 80, pues la gente utilizaba su tiempo eh, en ir a la iglesia, por ejemplo, en hacer deporte, en relacionarse, tener amigos, ir a tomar un café, ese tipo de cosas. Esa estadística tiene todos los porcentajes, ¿verdad?, lo que la gente hacía. Y curiosamente, desde ya el año 2020 para acá, que la tecnología pues ha tomado tanto auge, eh, todas esas cosas, incluyendo por supuesto el asistir a la iglesia, han sido sustituidas por el Internet. Ha sido sustituido por estar conectados en Facebook, en las redes sociales, en WhatsApp, en todo ese tipo de cosas. Entonces, la asistencia a las iglesias y como consecuencia la adoración al Señor ha disminuido. Ya hay iglesias eh, en el metaverso, ¿verdad? En donde pues que cualquiera puede formar su iglesia virtual, poner un sacerdote o un pastor a oficiar la misa o oficiar el servicio y hacer su avatar, su muñequito que lo representa a él y que entra a la iglesia y se sienta y que incluso puede hablar y opinar. Y hay otro montón de muñequitos de gente de todas partes del mundo que está asistiendo a la iglesia. Sí puede ser el futuro, hermanos. Y entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? Solo falta que hagan un avatar que represente a Cristo, ¿verdad? Y lo metan en la iglesia o el Espíritu Santo en su iglesia virtual. Entonces, cuidado con todas esas tendencias, hermanos. El Señor está siendo claro ahí en cuanto al cuidado que debemos de tener y la prevención. Entonces, a lo mejor no entendemos muchas cosas, a lo mejor cualquiera de esas dos posturas puede ser la correcta o puede haber una tercera o una cuarta postura. No lo sabemos exactamente, pero sí tenemos claro el mensaje del Señor, el mensaje de lo poderoso de la oración, el mensaje de lo valiosos que somos para el Señor, del amor tan grande que Él tiene para nosotros, que Él vela por nuestro bien, por nuestra seguridad, por protegernos, porque nosotros no pasemos por cosas terribles que puedan pasar. Y tenemos claro, entonces, ese tipo de cosas, su amor, su bondad, su misericordia, su lentitud para la ira, lo cual no significa que Él no derrame su ira también por el pecado, o sea, la maldad tan grande que hay en el mundo y que va creciendo, pues tiene que desatar la ira de Dios, porque su ira tiene relación con su justicia y con su santidad. Por su misma santidad, Él no puede soportar el pecado. Y tenemos evidencia de que Él ha sido lento para la ira, pero al final destruyó con el diluvio aquella maldad que había en la época de Noé. Destruyó Sodoma y Gomorra por toda la perversidad que había en Sodoma y Gomorra. Entonces, tardó en hacerlo, dejó mucho tiempo a la gente, pero tarde o temprano él va a derramar su ira. Tenía que derramar su ira contra el pecado en la época de Jesús y en nuestra época, y decidió hacerlo sobre su Hijo Jesucristo. Toda la ira de Dios, todo el peso de la culpa la cargó Jesucristo y recibió la ira del Señor para que nosotros pudiéramos ser justificados para nuestro perdón. Entonces vemos las características de Dios, de su eh, sus atributos divinos, su amor tan grande, su misericordia tan grande, su paciencia tan grande para con nosotros, su amor tan grande para con nosotros. Vemos el poder que tiene la oración, el, el- lo que significa estar en la voluntad de Dios, todas esas cosas, pues realmente son maravillosas. Estaba, no sé si les comenté ya esto, pero hay una historia que vi ahí eh, en algún lado de una señora
creo que se las conté ya, pero una señora llama a una radio cristiana, y expresa que eh, está pasando por problemas económicos que no tiene para su sustento, no tiene para comer, entonces apela a los cristianos que están viendo o están escuchando la radio para que le puedan ayudar. Por alguna razón hay un empresario ateo que está escuchando la radio. Entonces, pues obviamente se burla de la señora y llama a su secretaria y le dice, mira, le voy a jugar una broma a esta señora para ver si así se le quita su fanatismo ahí de que Dios le puede ayudar, le puede proveer. Entonces vas a ir al supermercado y vas a conseguir una canasta grande, la más grande que encuentres, la llenas de víveres, averigua ahí en la radio la dirección de la señora, dónde está y todo, entonces le llevas la canasta llena de víveres y le dices que esa canasta se la mande el diablo. Y entonces eh, me vas a contar después la reacción de la señora, la cara que pone, lo asustada que va a estar y pues bueno, a ver si se le quita el fanatismo. La secretaria muy obediente va, hace lo que el jefe le ha dicho, eh, compra todo tipo de víveres, los mete en la canasta y va a buscar a la señora y le lleva la canasta. Ya se imagina la reacción de la señora cuando llega, ay, qué bendición, qué alegre, el Señor escuchó mis oraciones y me trajo esa canasta, muchas gracias. Y entonces la secretaria le dice, sí, mire, le dice, pero le tengo que aclarar que a mí me dijeron que eso no se lo manda Dios, sino que se lo manda el diablo. Ay, chula, no se preocupe, le dijo. Yo sé que cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Entonces, eso nos muestra lo que es la soberanía de Dios, lo que es el poder de Dios. Realmente las cosas son así. Hasta el diablo tiene que obedecer y hacer la voluntad del Señor. Entonces, como ven, en un pasaje difícil, en un pasaje oscuro, en un pasaje de malas interpretaciones, hay tanta enseñanza, tanta bendición del Señor y tanto consuelo para nosotros, porque no tenemos que andar ansiosos por las cosas que van a pasar, preocupados por las cosas que van a pasar. Ya sabemos que estamos de paso aquí, que nuestra residencia eterna está en los cielos, que solo estamos haciendo escala. Pues pase lo que pase, mis hermanos, el Señor está en control. Y pase lo que pase, nos espera algo maravilloso. No eh, eh, miedo por las cosas que pasen o que están pasando. Por supuesto que de alguna manera nos afecta ya la gasolina, por lo menos aquí en Guatemala se disparó y ahí está el gobierno, dice que tratando de controlarla, pero va para arriba y las cosas van para arriba, pero todavía no es el fin y no sabemos cuándo va a ser. Y ni los ángeles del cielo saben cuándo el Señor va a venir. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar listos porque puede ser esta misma noche o puede ser dentro de 1000 años. Así que estar preparados, mis hermanos. Pues hasta aquí llegamos, vamos a seguir la semana entrante porque el tema es amplio, pero esto es la enseñanza que tenemos para hoy. Así que por tiempo, aunque empezamos un poquito tarde, pero lo dejamos hasta aquí y pues, espero sus comentarios, sus dudas. Eh, me encantaría que expresaran dudas más que comentarios Mm. para poder aclarar, pero bueno, ustedes dirán. Pues yo creo que como cristianos ya no tenemos dudas, ¿verdad? Solo esperamos qué es lo que va a pasar y todo lo que venga ya sabemos que tiene que ser, ¿verdad? Estar unos confiados en el Señor nada más y lo que viene, pues aquí estamos, ¿verdad? Sabemos que vamos a su presencia. Sí, eso es lo lindo. Muchas gracias. Así es, sabemos Sí, que el Señor tiene sus planes y esos claro. se van a realizar eh, de alguna manera, pero sabemos que en medio de todo lo malo que puede pasar, para nosotros los planes del Señor son planes de bien y no de mal, ¿verdad? Así es. Bueno.
Em, si no hay más que hacer constar o más dudas, lo dejamos aquí, mis hermanos. Los dejo descansar y pues, primero Dios, la próxima semana seguimos aquí navegando en estos pasajes que ya vamos llegando, acercándonos a la última parte de Marcos. Nos faltan 3 capítulos, aunque eso nos puede llevar varias semanas todavía, pero ya avanzamos 13, que ya es bastante. Bueno, salúdense si no tienen dudas y despídanse y así nos vamos a dormir. ¿Qué hora es en California, Nuri? 8:07. Es una hora de diferencia, aquí son Sí, las una 9. hora, sí, sí. Estamos más o menos Que Dios les en el bendiga a horario. todos, que pasen feliz noche. Nos vemos la otra semana, ¿verdad? Pati, Bye, Primero Doris. Dios, mucho gusto descansen. verte. Feliz Gracias, noche, Dios igual, les igual. bendiga. A descansar. Sí. Feliz noche Gracias, pues a hermano todos. Walter, por la enseñanza. Ay, hermana, Muy, feliz muy noche. claro. Buenas noches. Descansen. Y pasen feliz noche cada una de ustedes y los que están Amén. ahí. Bendiciones. Muchas Gracias gracias. igualmente. Igualmente. Adiós. Gracias a todos. Feliz Feliz noche. noche, Dios les bendiga. Gracias, hermana Magda, Bendiciones a igualmente. todos Que y a descansen. todas.